Gracias a todos aquí en Comprensión de los Tiempos Actuales con un nuevo webinar, una conferencia acerca de la segunda carta de Pablo a los Corintios. En realidad esta carta es bien emocionante, bien interesante, tanto como la primera. Bueno, toda la Biblia es magnífica, pero estamos profundizándonos en algunos de los principios que esta carta trae. Y hay algunos temas que son como muy particulares, muy del apóstol Pablo a esta amada iglesia. Así que vamos a adentrarnos en esto sin más ni más. Vamos a orar y vamos a pedir la gracia del Señor en esta noche para este tiempo. Dios y Padre, gracias. Gracias por la inspiración del Espíritu Santo al apóstol cuando escribía estas líneas enviadas a los hermanos creyentes en Corinto. Una iglesia que estaba en tu corazón y que para nuestros días es una carta que nos anima, nos inspira, nos llama a la obediencia a tus principios. Ayúdanos a comprender mucho más profundamente lo que tú quieres decir. Que tu Espíritu esté con nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos una vez más. En la sesión anterior nosotros vimos un bosquejo muy amplio un bosquejo rápido y amplio acerca de esta carta. En los primeros 7 capítulos, Pablo se reconcilia con los corintios. Luego en los capítulos 8 y 9, que será el tema de hoy, habla acerca de la generosidad. Y luego en los últimos capítulos del 10 al 13, Pablo les lanza un desafío a estos hermanos corintios. Ayer en la última sesión entonces estuvimos mirando cómo eh, Pablo se encuentra con Tito en Macedonia y recibe su informe. Bueno, esta carta, esta segunda de Corintios, viene después de una carta que no tenemos, que está perdida, una carta severa, una carta muy dura que les envió el apóstol, y luego él se quedó como pensando cuál sería la reacción de ellos a este mensaje, y entonces estaba esperando a Tito para que le diera este informe. Recuerdan que él habla de la consolación, él habla de ser consolados por Dios. Luego dice que él llegó a Troas, se le abrió una puerta de oportunidad, pero era tan fuerte su preocupación, su falta de paz, que dice la escritura en esta carta que él no se quedó en Troas, que esta puerta de oportunidad que se abrió la dejó pasar y se fue directo a Macedonia para encontrarse con Tito y recibir este informe. El informe de Tito resultó ser tan alentador, tan consolador para el apóstol, y aquí pues hay varias enseñanzas. Él, él comienza, él comienza esta sección aquí en el capítulo 7, versículo 5. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera, temores por dentro, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes, cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son. Me llené de alegría. Mira, claro que el ministerio a veces no es fácil. Batallas por fuera, temores por dentro. Mira cómo lo expresa el apóstol Pablo. A veces uno lee las historias del apóstol en el libro de los Hechos, algunas de sus otras cartas, y uno piensa, no, este apóstol Pablo no tenía ningún miedo. Pero él aquí les confiesa a estos corintios, mire, yo temores por dentro, o sea, debilidad total. Y en esta carta abre su corazón mostrando que realmente él es un humano que sufre las batallas que está viviendo,
y que también frente a las circunstancias, sus emociones están ahí presentes. Pero tan interesante como él al mostrar digamos, esta realidad que vivía en el ministerio, al mismo tiempo también dice, pero la llegada de Tito nos alentó, sus noticias nos causaron alegría. Y claro que el ministerio también eh, causa alegría. Por supuesto que sirviendo a Dios también tenemos alegrías por las noticias que escuchamos de lo que Dios está haciendo en los diferentes lugares, en las personas en diferentes partes. Pero hay algo importante aquí que yo quería resaltar. En la sesión anterior terminamos acá y antes de irnos al capítulo 8 que es como un cambio de tema, como un cambio de lado, hay que recordar algo, hay que darle énfasis a algo muy importante. Y es que en el servicio al Señor, en el camino ministerial, en la vida cristiana, si se quiere, es necesario establecer este tipo de vínculos y de relaciones personales en las que encontramos aliento y en las que encontramos alegría. Yo creo que si nosotros no permitimos que nuestra vida cristiana sea tocada por el aliento y la alegría que otros hermanos, que otras personas en el camino del Señor nos proveen, pues el ministerio sería muy complicado. Y bueno, sin lugar a dudas, los estudiosos del tema del ministerio, del llamado, del liderazgo cristiano, hay estudios que se hacen exclusivamente con los ministros, pastores de la iglesia cristiana a nivel, pues, de todo el mundo y se reportan que de verdad el ministerio es como el apóstol lo dice, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero esto está alejando a los ministros del llamado. Esto está sacando a muchos creyentes de este camino de servicio. Y a veces lo que hace falta es el aliento que otro hermano cristiano le pueda dar a uno. Lo que hace falta es el testimonio de otros creyentes que nos traigan alegría, que nos traigan consuelo. Tito fue alguien que produjo en el apóstol aliento, ánimo, consuelo y las noticias que traía de lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto produjo tanta alegría que él podía seguir adelante, trabajando y luchando y sirviendo, aún en medio de la dificultad o de las batallas que pudiera vivir. Y bueno, es dentro de todos los capítulos y versículos en esta carta unos versículos que de verdad son especiales. Y no lo olvides, son especiales en la vida, son especiales en la vida. ¿Quiénes son las personas que a tu alrededor te traen consuelo, te traen aliento? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste las noticias acerca de lo que Dios está haciendo que te produjeron alegría, que cambiaron esas emociones y que pudieron hacerte ver la vida con gozo, con alegría en el Señor? Entonces, pues, ánimo en de verdad procurar que esto sea algo que ocurra en nuestras vidas. Bueno, ahora sí seguimos en la siguiente sesión, los siguientes capítulos. Aquí en el capítulo 8 y 9, pues viene el tema de la ofrenda para los cristianos en Jerusalén. Entonces, aquí un bosquejo rápido de estos dos capítulos. Hay primero un aliento a la generosidad, los exhorta, los anima a que no dejen el tema de la generosidad. Luego, entonces, Pablo dice que él va a enviar a Tito y como dos acompañantes y habla las credenciales de ellos para enviarlos a Corinto y que este tema de la generosidad y del dar
también no solamente exalte el nombre de Jesús, no sea algo que le dé gloria al Señor, sino que también la transparencia y la manera como se administra y se maneja esta ofrenda, pues sea algo que esté en mucho orden. Y por eso envía a Tito y a los acompañantes. Y luego entonces habla sobre los resultados de una ofrenda generosa. Este es el tema como principal aquí en estos dos capítulos. Y bueno, tenemos que mirar algunos de los asuntos acá. Pues, ¿cuál es el trasfondo del regalo de Pablo a la iglesia en Jerusalén? O sea, mira, él está hablándoles una y otra vez a varias iglesias acerca del tema de la ofrenda para Jerusalén. Recuerda que la iglesia en Jerusalén, ellos vendieron las propiedades, se las entregaban a los apóstoles. Ahí está la historia de Ananías y Zafira. Pero después hubo una gran dificultad en Jerusalén, persecución muy dura y también circunstancias en la región de Jerusalén que trajeron escasez, que trajeron hambre, que trajeron muchas luchas. Entonces, muchos de los creyentes en Jerusalén salieron de la ciudad, se fueron a otros lugares donde tenían familiares, conocidos, pero muchos también se quedaron. Y el apóstol Pablo, quien tenía muchos vínculos con Jerusalén, porque es la ciudad del templo, es la ciudad donde está, donde se desarrolló su vida ministerial como fariseo, donde él, mejor dicho, comenzó sus cruzadas de persecución y todo esto, pues él tenía grandes, digamos, vínculos allí y sabía lo que estaba pasando y las aflicciones por las que estaba atravesando la iglesia. Y entonces empezó por donde iba a animar a los creyentes a que dieran una ofrenda especial para enviarla a los hermanos de Jerusalén. Y es interesante este tema porque, pues, cómo lo hacía el apóstol, cómo las iglesias desarrollaron el tema de la generosidad y el dar ofrendas especiales. Cómo administraron esto, pues dejó grandes principios e ideas para la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, bueno, en Hechos 11 27 al 30 la iglesia en Antioquía comenzó el programa de asistencia para los de Jerusalén, la iglesia de donde salió el apóstol en los viajes misioneros. Era una manera para unificar las iglesias judías y gentiles. O sea, era la forma como el apóstol hablaba de lo que estaba ocurriendo en los diferentes lugares y que la iglesia es una sola, independiente de su trasfondo, independiente de dónde se originó o si traía una cosmovisión judía o no. En Gálatas 2:10 y en Gálatas 6:10 Pablo inicia un énfasis similar al inicio de la obra misionera. Entonces habla de que las ofrendas ayudan en las misiones. En Primera de Corintios 16 se demuestra que esta contribución ya había sido iniciada en Corinto. Por eso aquí en esta carta y en estos versículos los anima nuevamente. Y en Romanos 15:26 las contribuciones tanto de Macedonia, y mira, Macedonia puede referirse a estas ciudades, Filipo, Tesalónica y Berea, esta es la región de Macedonia, y Acaya son mencionadas, Acaya es muy cerquita ahí a Corinto. Entonces, en estos lugares, pues ya también habían hecho las contribuciones. Y entonces ahora Pablo, con este trasfondo, pues él realmente arranca estos capítulos diciendo lo siguiente. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso
fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Así que hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este misterio de ofrendar, este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba que tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes. Cuando pasen necesidad, de esta manera habrá igualdad. Bueno, este es como el asunto en el que los anima el apóstol a dar. Ahora, el ejemplo, entonces, el argumento total de Pablo concerniente a la ofrenda cristiana es este. Ellos tienen el ejemplo de otros, en este caso de los macedonios. Ahí les está diciendo, mire, estos ya están dando y lo han hecho muy bien. Y pues es interesante cómo él muestra el testimonio de las otras iglesias frente a este proyecto para animarlos, lo cual pues es válido, es muy válido porque somos un solo cuerpo, aunque en diferentes locaciones, aunque en diferentes ciudades. Y mira, esto es una cosmovisión interesante desde el punto de vista de la generosidad. Es como que más rápidamente de verdad podemos sentirnos un solo cuerpo. O sea, decirlo es muy bueno, hablarlo es muy bueno, pero cuando llega el momento de dar y de ser generoso, es cuando estas palabras de verdad tienen sentido. ¿Y cuántas iglesias son bendecidas por el amor y la generosidad de otras iglesias en otros lugares, en otras partes? Esto es sorprendente. Ahora, no debería haber un solo lugar en el mundo actual que solo fuera receptor, porque también Pablo menciona claramente que hay momentos de escasez, pero que no siempre es así, que también va a haber momentos de abundancia. Y entonces en los momentos de escasez, qué bueno recibir del amor y la generosidad de otros, pero que cuando reconocemos los momentos en que Dios nos ha bendecido y tenemos abundancia, pues que también deberíamos expresar nuestro amor y nuestra generosidad hacia otros hermanos en otros lugares. Es decir, no es un asunto en que algunos siempre son dadores y otros siempre son como receptores de la generosidad. No es el modelo bíblico. No es tampoco la vida así. Hay momentos en que pues vamos a estar en la escasez, pero hay momentos donde estamos en la abundancia. Ese es un hecho para todas las personas, familias, iglesias, naciones. O sea, es la realidad. Bueno, el ofrendar es un aspecto del crecimiento espiritual, una manera de crecer, de madurar, de aprender mucho más de los principios, es cuando incluimos el tema de dar.
en nuestra práctica de vida. No el único tema, pero sí es un tema que está vinculado a nuestro crecimiento espiritual. Ustedes sobresalen en tantas maneras, le dice el apóstol. Si vio la lista, oradores talentosos, fe, entusiasmo, amor, y pues ahora también sobresalgan en dar. O sea, lo pone en el mismo nivel de estas otras, digamos, prácticas o estas como características especiales en cuanto a ellos. Bueno, como si fuera poco, Pablo también les argumenta a dar porque tenemos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Cristo, el Señor Jesucristo, que era rico por amor a nosotros, eh, pues se hizo pobre. Y bueno, es interesante que el apóstol vincula el ejemplo de Cristo al tema de la generosidad y del dar. No había como un asunto, digamos, espiritual y un asunto muy práctico, muy pragmático. No, para el apóstol el tema de dar y la generosidad es tan espiritual que lo puede relacionar al ejemplo de Jesús. Entonces, pues bueno, es una buena manera de verlo. Yo sé que en el día de hoy, en el tema del dinero, en el tema de la generosidad, en el tema de dar, en el tema de las ofrendas, pues es un tema muy complejo dentro de la comunidad cristiana. También ha habido tanta herida, tanto abuso que viene por como resultado de este tema. Es una realidad, pero no por la herida, por el abuso, por el dolor que ha dejado el mal testimonio en el tema del dar y de la generosidad, pues no deberíamos alejarnos del tema, deberíamos más bien verlo desde la perspectiva sana, bíblica, más pura. Y Pablo tenía esta manera de hacerlo. Él dice, él tenía primero tenía una conciencia muy tranquila, muy limpia. Él una y otra vez cuando se presentó a ellos, muy a propósito, les dijo, mire, la verdad yo no tomé nada de ustedes, teniendo el derecho por ser un servidor de ustedes. No tomé de ustedes nada. Yo trabajé con mis manos. O los macedonios me cuidaron, me dieron, no ustedes. Y bueno, y eso fue una falta, le dice el apóstol a los corintios, fue una falta. Yo debí tomar de lo que ustedes deberían haber dado para mi sustento, porque fui siervo entre ustedes, pero no lo hice. Y no lo hice y por eso ahora, con una tranquilidad, la tranquilidad que me brinda, el hecho de que no he abusado, no he tomado, no les he eh, defraudado en el tema de las finanzas, en el tema de la generosidad y en el tema de dar, por eso tengo la total autoridad y tranquilidad de decirles, ofrenden, como lo hacen los macedonios, ofrenden, porque es una evidencia de madurez y de espiritualidad, ofrenden, porque Cristo mismo se dio completo por ustedes. Ofrenden porque ustedes ya lo iniciaron, ya lo empezaron a hacer y pararon. Bueno, lo más probable es que pararon por el tema de las cartas que el apóstol Pablo les enviaba tan duras y severas. Y entonces ellos como que, este apóstol Pablo nos regaña mucho, pero él les dice, ustedes ya lo iniciaron, continúen haciéndolo. Y también pues él muestra que hay un motivo bueno en ellos, que deberían poner ese motivo en acción. Y pues no es la cantidad lo que realmente impresiona en cuanto a la generosidad y el dar. No, es la motivación, el buen motivo, el amor, la unidad cristiana, la sensibilidad, la compasión. Todos estos asuntos del corazón es lo que realmente hace la diferencia en el dar. Y bueno, dando todo por igual. O sea, leímos los versículos mostrando que realmente este tema es principal acá en estos capítulos,
pero es principal en en la conducta y en la cotidianidad cristiana. El dar y la generosidad deberían ser algo clave. Ahora, pues quiero mostrarles algo más en cuanto a si pudiéramos tener una guía, ¿no? Del Nuevo Testamento para la ofrenda cristiana basado en el modelo de las iglesias de Macedonia, porque el apóstol, pues una y otra vez a lo largo de la segunda de Corintios, les menciona a las iglesias de Macedonia. Bueno, él amaba muchísimo a los corintios y les dice que él es como, que ellos son como sus hijos, que él los ama mucho. Sin embargo, cuando uno lee todas las cartas que Pablo escribió, pues sobresale una que es la carta a los filipenses, sobre todo, ¿no? Una carta tan bonita, ¿no? La epístola del gozo se llama, una carta que él les escribe dándole las gracias por su apoyo continuo. Ellos siempre lo acompañaron en donde él estuviera. En la ocasión de la carta a los filipenses, él estaba en la cárcel y aún allá le mandaron ofrendas que él recibió con mucho gozo. Y bueno, y aquí en esta carta a los Corintios, pues él en una y otra vez se refiere a las iglesias de Macedonia como modelo en cuanto a la generosidad. Bueno, ¿cuáles son algunas de las guías que, si usted dijera, bueno, ¿cómo debo dar? ¿Qué guía tiene el Nuevo Testamento para dar? Y pues claro, mira, o sea, a veces entramos en el tema de dar el diezmo y todos estos asuntos y empieza a complicarse la situación cuando hablamos del diezmo, de la ofrenda, que si es del Antiguo Testamento, que es del Nuevo. Bueno, en un momento vamos a hablar un poquito acerca de eso porque es un tema importante, pero una guía para dar sería esta. eh, Dé con alegría y auténticamente, aún en medio de la promesa, de la pobreza. O sea, los versículos del capítulo 8:2 y el 9:7 indican que pues los macedonios no es que fueran los más ricos de las iglesias. En realidad la iglesia de Corinto era una de las iglesias más pudientes, como que tenía más. Sin embargo, Pablo le dice, mira, la clave no es quién tiene más para dar. La clave es dar con alegría, dar con autenticidad, dar con el corazón. Y no se trata de cuánto o qué tienes o qué no tienes para dar. Es la alegría lo que realmente importa mucho en el dar. Entonces, como sea que tú des, eh, tu ofrenda, eh, cuando des de lo que tienes, aún en tu pobreza, asegúrate que esto viene como resultado de una relación con Dios en la que tienes alegría, que tienes de verdad un auténtico motivo para hacerlo. ¿Cuál es el punto acá? Pues que no es como por la manipulación, no damos por la presión, no damos por la comparación, ni siquiera damos pensando como en el fruto que viene después de esto. Más que, o sea, más que todo eso, es una actitud del corazón, la alegría, el gozo. Es lo que debería encontrarse en el tema de dar. Y cuando damos, entonces con alegría, pues ahora veremos un fruto. Mira, no un fruto pensando en las circunstancias cambiantes, o, porque es que a veces en este tema de dar se dice muchas y repetidas veces que si uno da, entonces va a recibir como una cantidad mayor de lo que uno da. Y bueno, pues sí, Dios no le debe a nadie nada, pero la verdad es que la alegría trae como fruto es carácter en el corazón. Uno no está esperando como una rentabilidad, una utilidad, una ganancia.
monetaria o de cosas cuando uno da, sino uno está realmente esperando desde esa alegría contribuir, aportar para la bendición, para el desarrollo, para el crecimiento, la edificación del reino de Dios, del pueblo de Dios. Entonces la alegría es sin igual en el modelo que el Nuevo Testamento ofrece, basado en lo que las iglesias de Macedonia hacían. Ahora, dar hasta el máximo de tu capacidad, de hasta el máximo de la capacidad. Esa es la ofrenda recurrente, el dar recurrente. Damos al máximo de nuestra capacidad. Por eso, aunque el diezmo es un tema de ley, es un tema legal, es un tema como de ordenanza o mandamiento, en el Nuevo Testamento, pues no es un tema de leyes, no es un tema de dar por obligación, no deberías dar el diezmo porque sea una ley, pero el principio de dar un porcentaje de acuerdo a mi ingreso sí refleja que Dios no está esperando que usted, pues, sin esta medida, que tu capacidad no debería ser superada en tu ofrenda, en tu dar recurrente. Por eso el diezmo es como un principio más, como que nos ayuda a comprender el tema, más que una ordenanza o una ley para el cristiano. Debería ser como, bueno, Dios me ha dado este ingreso, entonces yo puedo dar este porcentaje de, con alegría y con corazón, pero tengo un límite, tengo un máximo para dar. Ese es como el asunto clave aquí en este principio. Y es interesante porque pues la Biblia, el principio de dar con alegría y tener en cuenta que es como hasta el máximo de tu capacidad y entonces eso quiere decir que hay un porcentaje, en este caso para nosotros como comprenderlo sería el 10%, de todos modos nos muestra o nos presenta algo interesante y es que Dios sí nos dice que podemos vivir con menos de lo que nos ingresa. Mientras que este mundo nos está incitando, nos está presionando y nos está facilitando para que nosotros vivamos pensando que necesitamos gastarnos más de lo que nos ingresa. Que si vamos a querer vivir bien, y a vivir satisfechos, y a vivir con alegría. Entonces necesitamos usar la deuda o quién sabe qué otros modelos, ya hablando del pecado, para financiar como un estilo de vida que no corresponde al que nosotros tenemos porque gastamos más de lo que realmente es nuestro ingreso. ¿Qué sabiduría hay en el dar? ¿Qué sabiduría hay en entender que hay un máximo de nuestra capacidad para dar? Que nosotros sí podemos vivir con menos de lo que nos ingresa y vivir bien y vivir alegres y vivir con generosidad en nuestra vida. Por eso me gusta el principio del 10% no como una ley ni una ordenanza, sino como un modelo que me ayuda a entender que hay una máxima capacidad que yo puedo dar y que puedo vivir con el 90% de lo que me ingresa y vivir bien. Pero también hay un dar sacrificial. O sea, aquí entre el versículo 3 y el versículo 12, puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y en el versículo 12 todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Entonces el punto es que sí hay momentos, hay momentos especiales donde se requiere un dar sacrificialmente. Lo vemos aquí. Ellos dijeron, mira, esta circunstancia por la que atraviesan los hermanos de Jerusalén es única en la historia, es de este momento, es una realidad aquí y ahora.
Y entonces ellos decidieron dar, aunque fuera algo más allá de lo que no tenían, eh, o que les hacía falta. Más que no tenían, les hacía falta. Se sacrificaron, se apretaron y dieron un poco más para que los hermanos en Jerusalén tuvieran un alivio de su situación. Así que nosotros damos nuestra ofrenda, nuestro diezmo regularmente, cotidianamente, según nuestra capacidad. Damos de lo que tenemos, pero hay momentos donde surgen ciertos proyectos, ciertos llamados, y Dios te va a decir, o sea, no es algo que realmente tenga que decírtelo todo el mundo. Es que eh, siendo parte de una comunidad, mira, Pablo les habló a esta comunidad de Corinto, les habló en Macedonia, les habló en diferentes lugares, en Galacia, de lo que estaba ocurriendo en esta Jerusalén y los motivó a ellos. Entonces, sí, Dios nos va a llamar, Dios nos va a hablar, Dios nos va a decir acerca de ciertos momentos en los que necesitamos, eh, pues, considerar una ofrenda especial y aún sacrificial, o sea, que no es lo normal, no es lo que tendríamos, nos toca apretarnos un poco más, pero damos sacrificialmente. Y veremos que Dios se alegra con esto porque muestra que somos uno. ¿Y cómo es que dijo Jesús? En esto sí sabrán que aquí hay cristianismo, que hay discípulos, que aquí está mi iglesia, y es en que se aman unos a otros. Y una manera muy práctica de mostrar el amor es cuando realmente llegamos en esos momentos sacrificiales. Todavía pasan hoy cosas, o sea, cosas tremendas. Yo recuerdo hace poco tragedias naturales como la que ocurrió en Turquía con el terremoto, muchas personas sufriendo y las iglesias fueron primero respondientes con ayudas de comida, con ayudas de abrigo, con voluntarios llegando a estos lugares. Tanto que el gobierno turco dijo, wow, hemos sido ayudados por la comunidad de los cristianos. Y no es un gobierno afín al cristianismo, pero tenía que reconocer que el amor de los cristianos estaba presente para ayudar a una población sufriente. Y no fueron solamente a ayudar a las iglesias y a los cristianos, esto también es importante decirlo. Cuando repartieron la comida y las mantas para abrigarse y las carpas para dormir en esas noches, cuando los voluntarios iban repartiendo esto y rescatando a las personas, no preguntaban cuál era la fe. O sea, más bien la gente preguntaba, bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Por qué lo hacen? Y más bien ellos decían, porque nos impulsa el amor de Dios, nos impulsa el amor de Dios. Estamos aquí por el amor de Dios. Y, y déjeme decirle, eso era sacrificial, o sea, no, no, cuando oí el informe de algunas de estas organizaciones diciendo de dónde vinieron las ayudas y de dónde salieron los voluntarios, no, mira, esto era realmente sacrificial, o sea, no era lo que al mundo le sobraba, no fueron las naciones más ricas, no fueron las organizaciones más pudientes ni las más organizadas las que llegaron allá. Llegaron después, pero llegaron los primeros que llegaron fueron los creyentes y no eran los que tenían más, eran los que tenían amor, la verdad que sí. Entonces, es necesario reconocer que el dar sacrificial, dar más allá de nuestra capacidad, es también un llamado que Dios nos hace. Abra su corazón, sea sensible a estos momentos en los que Dios nos llama a dar más allá de nuestra capacidad y hágalo. Hágalo como, con alegría. Claro que sí. Hágalo con gozo. Es Dios quien nos está moviendo a esto. Finalmente, mira, en esta tierra nada nos vamos a poder llevar
al cielo, o sea, eh, la cuenta bancaria, las cosas que has acumulado, nada de eso subirá cuando suene la trompeta. Cuando el Señor nos llame, subirán personas, no cosas. Entonces, por eso nuestro dar está contribuyendo a que personas puedan conocer del amor de Dios y puedan trascender más allá de esta tierra hasta la eternidad. Que nuestro dar contribuya a eso. Por eso también hay que dar con libertad. Es otro de los asuntos claves en este modelo de las iglesias de Macedonia que ofrece una guía muy buena para el día de hoy. Hay que dar libremente. O sea, esto no era como un asunto obligado. Aquí el versículo 3 dice, pues, puedo dar fe de que dieron y lo hicieron por voluntad propia, lo hicieron por voluntad propia. Y en el capítulo 9 versículo 7 mira, versículos, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, hay un principio de libertad en esto. Es que Segunda de Corintios es la que dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y aún en el tema de dar, deberías experimentar libertad. Esto debería predicarse en todas partes. Mira, si uno solamente leyera estos versículos, cuánta salud trae a la vida de los creyentes saber que en el tema de la generosidad, en el tema de dar, en el tema de las finanzas y la iglesia, hay un asunto principal, un fundamento principal, y es el fundamento de la libertad. No debería ser obligado a nada en la iglesia. O sea, debes hacerlo con gozo y con libertad, incluso el dar. Eh, y a los que, pues, porque se hace una presión. O sea, la manera como nosotros desarrollamos la iglesia del Señor está llevando a que muchas veces ponemos una presión sobre los creyentes que no es divina, no es una presión desde la ternura del Espíritu Santo, sino más bien una presión humana. Y es como, no, hay que dar porque si no, vamos a sufrir todos. Bueno, y abusamos más bien, manipulamos, abusamos, metemos a la iglesia en unos líos porque, y lo que hacemos es violentar el principio de la libertad que el cristiano tiene. O sea, Dios ama al dador alegre, pero también Dios ama al que no da. O sea, es claro en la Biblia que Dios los ama a todos. O sea, no podríamos decir nosotros que si usted da, entonces Dios lo va a amar más. No, eso es mentira. La libertad está ahí, el amor de Dios está ahí. Así que Dios ama a todos y todos tienen libertad, tanto el que da generosamente y da con alegría y da sacrificial, como el que no lo hace. Tiene su libertad y ganada por la cruz de Cristo. Ahora, Pablo sí apela, Pablo exhorta, Pablo anima, Pablo muestra una realidad y argumenta en favor de dar como algo que bendice a aquel que es obediente a esta práctica. Pero en ninguna manera vemos quitada la libertad del cristiano. Al contrario, dice, lo hicieron por su propia voluntad. Lo hacen de buena gana. Lo hacen porque quieren y no bajo presión. Clarísimo, clarísimo este asunto en cuanto al dar. Y hay que dar con sinceridad, o sea, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar. Entonces, con sinceridad, o sea, ellos querían hacerlo. No, no, no había ningún motivo oculto. Y dieron más que dinero, o sea, incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ustedes mismos al Señor. Ya nosotros tal como Dios quería.
y a nosotros tal como Dios quería. O sea, ellos dieron más que dinero, se dieron a sí mismos, se entregaron a sí mismos. Esto es maravilloso en cuanto a este tema y a esta guía que nosotros vemos aquí en cuanto a dar. Ahora, pues hay un versículo clave que es el 2 de Corintios 8:8. Y desde este versículo quisiera hablar un poquito acerca del tema también del diezmo y las ofrendas y todo este asunto. 2 de Corintios 8:8. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. Eso dice la nueva traducción viviente. Y mira las otras versiones, pero es interesante cómo en la nueva traducción viviente el apóstol dice, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. Hay una prueba, pero no hay una orden. La Biblia de las Américas dice, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. La Reina Valera del 60, muy común y amada por todos nosotros, lo dice así: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. No, no estoy ordenándoles, no digo esto como mandamiento, no hablo como quien manda. Entonces aquí es interesante este tema del lo que el apóstol dice en cuanto a mandamientos, órdenes, etcétera, etcétera. Él es apóstol, él es misionero, él es el fundador de la iglesia a los Corintios. Él les dice que él es padre y que ellos son sus hijos espirituales. Eh, Él una y otra vez establece las credenciales de su autoridad sobre ellos. Sin embargo, en este asunto les dice, no, no les mando, no les doy mandamiento, no les ordeno. O sea, pone atención a estas palabras, porque no está aprovechando su posición, su influencia, su rol sobre ellos en el tema de dar. No, no lo hace así. Y también para distanciarse un poco de lo que venía siendo el tema de dar desde el Antiguo Testamento. Ahora, mira, tengo que ser muy claro acá, o sea, no, el tema de dar el diezmo tan controversial en estos tiempos, pues viene del Antiguo Testamento, viene los principios financieros y los principios de la generosidad. Y el tema de dar, pues no es un tema exclusivo del Nuevo Testamento, viene del Antiguo. Sí, pero la manera como el dar, digamos, el diezmo. Ahora, recuerda que Abraham diezmó y no tenía una ley, lo hizo por el corazón generoso, pero en el tema de dar, eh, pues sí tenemos que entender que aquí hay una manera diferente como el apóstol lo presenta. Es decir, el apóstol no presenta el tema de dar o el diezmo o dar algo como una ley o como una ordenanza o como un mandamiento, y mucho menos desde su posición de autoridad cristiano. Más bien, él está hablando de que deberíamos adoptar la práctica de dar como un asunto voluntario, como un tema voluntario. El tema de dar el diezmo como un asunto voluntario es lo que más bien el apóstol está tratando de mostrarle a los corintios y a los de Macedonia y por donde él iba. No es un mandamiento, es un tema de voluntad, es un tema diferente a la ley. Ahora, pues lo más alejado que pudiera hacerse
es lo que realmente se parecía a la práctica del diezmo en el Antiguo Testamento. En el primer siglo, justamente ahí, era un impuesto para apoyar al templo y al todo el sistema sacerdotal. Y básicamente Pablo no está diciéndoles que debería ser equivalente, más bien que un impuesto, más que una obligación, más que volver al judaísmo, debería ser un tema en cuanto a que nosotros damos por amor, damos con alegría, damos voluntariamente incluso damos mucho más que lo que fuera el diezmo legalmente como el 10%. Así que básicamente desde la perspectiva cristiana de la gracia y del amor de Dios, entonces el dar tiene una significación y una perspectiva muy distinta al dar del Antiguo Testamento como obligación, mandato, ley, impuesto y un montón de otras maneras en que se veía desde el Antiguo Testamento. Pero lo cierto es que no deberíamos estar como en un debate que deja tantos heridos en el cristianismo, sino que deberíamos es darle más valor que al solo la práctica del diezmo, al amor y a la gracia de Dios sobre nosotros. O sea, diezmar debería ser más bien el resultado de la gracia y el amor de Dios y no como la obligación de una ley desde el Antiguo Testamento. Pero que los principios, digamos, sobre todo anclados o tocantes a las finanzas, vienen desde el Antiguo Testamento, claro que sí. O sea, el tema del trabajo, el tema de cómo las relaciones personales deberían hacerse en cuanto a la deuda. Todos esos temas financieros, pues vienen desde el Antiguo Testamento. Sería como muy raro decir que entonces para esos temas de las financieros del Antiguo Testamento no tiene algo que decir, pues tiene, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero en el tema de dar a la manera como el Antiguo Testamento lo decía, era más anclado a ser una obligación y una ley. Mientras que en el tema del Nuevo Testamento es más un tema de la gracia y del amor de Dios, un tema de la edificación, un tema de la sensibilidad, un tema de que oímos la voz de Dios. Entonces, en ese sentido, tiene mucha razón Pablo al decir, no, no les estoy ordenando, no es un mandamiento, no es un mandato, es producto más bien del amor del Señor. Y bueno, eso me encanta, pues, como Pablo a los Corintios. Ahora, tienes que saber que estos dos capítulos, o sea, dos capítulos, 8 y 9 de Corintios, completamente dedicados al tema de dar. Y bueno, no sé si allá encontremos tan condensado, tan, digamos, un asunto de las finanzas como tan condensado en una de las cartas del apóstol Pablo. Pero ahí está, ahí lo tienes. Bueno, esto hace que entonces Segunda de Corintios tenga unas características únicas. Y vamos a mirar algunas cosas importantes en cuanto a este tema de qué características únicas tiene la segunda carta a los Corintios. Ya hasta este punto podemos ver algunas cosas únicas de las que habla esta carta. Se las voy a mencionar a manera de resumen y algunas que hacen única esta carta todavía están por verse. O sea, las veremos en la tercera sesión que tiene que ver con los capítulos 10 al 13 de esta maravillosa carta. Pero ¿qué hace única a la segunda de Corintios? Si a usted le preguntan alguna vez, bueno, ¿y en qué se diferencia la segunda carta a los Corintios de todas las demás libros del Nuevo Testamento? Bueno, primero, el énfasis tan impresionante que hace Pablo en cuanto a su relación con esta iglesia. O sea, la segunda carta refleja la relación personal, emocional, que Pablo tenía por esta iglesia. Se abordan temas como su visita
dolorosa, las tensiones que surgieron entre él y algunos miembros de la comunidad, su sinceridad, su llamado a la reconciliación. Esto hace única esta carta. Usted quiere ver un apóstol que le duele lo que está pasando en la iglesia, que le duele lo que está ocurriendo allá. Bueno, esta es la carta que muestra esta relación tan profunda que tenía el apóstol con esta maravillosa iglesia. Mira, el apóstol tenía una iglesia muy profunda y maravillosa con la iglesia de Filipos, pero era diferente como la tenía con Corinto. Y aquí lo refleja. Entonces esto lo hace único. ¿Qué más? Énfasis en el consuelo en medio de la aflicción. Pablo aborda la aflicción y las dificultades que él mismo ha enfrentado, pero enfatiza el consuelo que se encuentra en Dios. O sea, mira, el ministerio, el llamado, la vida cristiana, hermano, usted lo sabe si ha caminado la vida cristiana. Pues claro que está también impregnada de aflicciones, dolores, sufrimientos, pero también al mismo lado, en el mismo momento que ocurren las aflicciones, también la Biblia habla del consuelo que encontramos en Dios. Y cómo, aunque nosotros hemos sido consolados de nuestras heridas y de nuestras aflicciones, esto nos vuelve también consoladores de otros. Traemos ánimo y consuelo, aliento en medio de la aflicción a otros creyentes. Qué modelo bíblico tan interesante. Entonces, este consuelo que Dios nos ofrece se extiende a otros y de esta manera la iglesia es una comunidad tan diferente porque no negamos que en la comunidad cristiana hay aflicción, hay sufrimiento, hay escasez, hay dolor, pero al mismo tiempo ahí hay aliento, hay consuelo, hay ánimo en el nombre de Jesús, el Señor, una comunidad distinta. Este es el énfasis de Pablo en la segunda carta a los Corintios. Así que tenemos esto ahí. Bueno, también esta carta tiene como un diferencial interesante, la teología del nuevo pacto. Pablo presenta una profunda reflexión sobre este nuevo pacto en contraste con la antigua ley. Por eso el tema de dar es como tan diferente, porque es el producto de un nuevo pacto, de una nueva relación, de una relación basada sobre la gracia y el amor de Dios. En contraste con el antiguo pacto. El antiguo pacto basado en los mandamientos, basado en las leyes que definitivamente no pudieron ayudarnos, no pudieron ayudar al humano, solo reflejan la pobreza, la caída, la necesidad humana. El contraste con el ministerio de Cristo que trae una diferente transformación. Aquí es donde vemos versículos que Él nos lleva de gloria en gloria, transformándonos a su imagen. O sea, esta es la teología del nuevo pacto. Y por supuesto, la teología de la reconciliación. O sea, este es el llamado a ser reconciliados con Dios. Y este llamado a ser embajadores de reconciliar a las personas con Dios. Bueno, esta obra de la reconciliación realizada por Cristo, Pablo la aborda enviándonos o mostrándonos que nosotros somos embajadores de la reconciliación. Así que tú, cada uno de los que están exponiéndose a esta clase, pues mira, tú eres un embajador y no podrías decir, no, esto es para cierto tipo de personas. No, si tú te has reconciliado con Cristo, con Dios a través de Cristo, entonces tú eres un embajador de la reconciliación y puedes ayudar, facilitar, acompañar a otros en esa reconciliación con Dios. Acompáñalos, anímalos, llévalos a esto, que conozcan a Cristo, que nos puede reconciliar con Dios. Bueno, ¿y qué hace diferente también a esta segunda de Corintios? Pues el tema de la ofrenda
para la iglesia en Jerusalén. La epístola, pues como ya lo vimos, habla de la generosidad de otras iglesias y ahora les da una perspectiva sobre la solidaridad, la responsabilidad mutua dentro del cuerpo de Cristo. Estamos aquí para ser sensibles a lo que Dios nos quiera mover en cuanto a la solidaridad y la responsabilidad mutua como cuerpo del Señor. Esto hace diferente a la segunda carta de los Corintios de cualquier otra. Bueno, también eh, el misterio de la resurrección y la transformación. Segunda de Corintios contiene enseñanzas profundas sobre la resurrección y la transformación futura de los creyentes. Así que conecta estas verdades con la esperanza que deben tener en medio de las pruebas. O sea, las pruebas son una realidad, pero hay una esperanza en el creyente de transformación. Son las pruebas, son las dificultades lo que van transformando nuestras vidas y permitiéndonos madurar. Y por supuesto, no viviremos todo el tiempo en esas pruebas y en estas dificultades. Hay una esperanza futura, un cuerpo glorioso esperándonos, libre de la enfermedad y la debilidad y la fragilidad humana. Eso se ve claramente aquí en la segunda de Corintios, capítulo 4. Lo vimos en la sesión anterior. Y nos quedarían dos diferenciales más. La visión de una verdadera grandeza que ya viene en Corintios 10 y 11, una grandeza más allá de las apariencias externas, más allá de la debilidad, eh, pues hay una grandeza verdadera. Y la paradoja de la cruz, ¿no? Porque al final, pues los corintios eran tan impresionables en cuanto al tema de digamos, del poder, de la exhibición de fortaleza, de elocuencia. Ellos tenían a los sofistas, tenían los juegos del istmo y tenían otras cosas que hacían que su cosmovisión estuviera más rodeada de poder, de riqueza, de grandeza, de elocuencia. Y ahora viene el tema de la cruz, la debilidad de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Bueno, ¿cómo se concilia esto? ¿Dónde radica la verdadera grandeza? Y por supuesto, uno de los temas más intrigantes que es la espina de la carne, ¿no? Como el aguijón de la carne. Eso está aquí en Segunda de Corintios. Pablo comparte su propia debilidad y que él es como afligido por un aguijón o por una espina en la carne que lo ayudaba a mantenerse humilde y bueno, esta perspectiva única sobre la naturaleza de la debilidad y la suficiencia de la gracia de Dios se encuentra en esta carta. O sea, cuando Pablo dice que él había rogado al Señor y que la respuesta de Dios fue, mi poder se perfecciona en tu debilidad, bástate mi gracia. Dios mío, toda una prédica yo creo que podría hacerse sobre solo esos versículos y con humildad nos acercamos a ellos porque bueno, ¿cómo era eso del aguijón de la carne? ¿Qué era eso? Un mensajero de Satanás. Y bueno, al final tenemos que tener tanta humildad frente a la especulación. He oído tantas versiones de qué podría ser, pero en últimas, lo que realmente importa en este texto es cuando Pablo dice, pero finalmente esto me mantiene humilde. Y la humildad es lo que realmente importa en el reino de Dios. Cuántas visiones, cuánta grandeza, cuánto poder exhibía el apóstol Pablo, cuánta claridad de visión. Sin embargo, él podía decir, bueno, pero miren, de todos modos, de nada de eso puede uno jactarse. Al final es la gracia, el poder, la ayuda de Dios en cada estadio, en cada etapa de la vida y todo lo que logramos, todo el éxito ministerial, todo el éxito en la vida cristiana, al final
La gloria tiene que ser para Dios, que en nuestras debilidades es donde se hace grande. Sin embargo, bueno, ese tema viene para la tercera sesión, o sea, nos quedan como dos aspectos que hacen única a esta carta y los veremos en la siguiente sesión, en la segunda carta a los Corintios. Muchas gracias por su atención. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a asimilar estos principios. Como ven, estos capítulos, pues en cuanto al dar, en cuanto a la generosidad, en cuanto a la libertad para hacerlo, deberían hacernos reflexionar en nuestra propia vida, cómo estamos con este tema de la generosidad, la solidaridad, la ayuda mutua, lo voluntario de dar nuestro diezmo y nuestras ofrendas, y cuán libres somos para hacerlo. Y si hay heridas, si en alguna manera en tu vida has sido herido en este tema de la generosidad y el dar, si definitivamente reconoces que hay una herida por este tema, pues hoy es el día de perdonar también y de tener libertad en tu corazón. No debería restringirte de un tema tan principal en el Nuevo Testamento, porque una herida causada en algún momento dentro de la vida cristiana ha endurecido tu corazón frente a este tema. En ningún tema deberíamos tener un corazón endurecido. Deberíamos tener un corazón sensible a la voz de Dios y a la obra del Espíritu Santo. Señor y Dios, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta clase, de tener estos temas. Lo interesante de tomar toda una carta es que tenemos que adentrarnos en temas que son necesarios, pero no son fáciles. Y Pablo abordó el tema con los corintios. Él abordó el tema de dar con generosidad, con liberalidad, de buena gana, con alegría, y lo hizo con gracia, lo hizo inspirado por tu Espíritu Santo. Y aquí nosotros que queremos ver toda la carta, pues tenemos que ver este tema también en nuestras propias vidas. Hemos oído, Señor, de la libertad y de la alegría con la que tú esperas que nosotros lo hagamos, que lo hagamos hasta nuestra capacidad, pero aún más allá. Señor, guíanos en este tema, que tu Espíritu Santo nos guíe en cuanto a dar, en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Que no se convierta en un mandato o una obligación, sino que sea algo voluntario, que sea algo con gozo. También, Señor, ayúdanos para que podamos con nuestro dar reflejar la solidaridad y el amor cristiano que tenemos como cuerpo. También guíanos en el dar a las necesidades de otros, Señor. Es finalmente tu Espíritu Santo quien debería operar en nosotros y sana nuestros corazones, Señor, del abuso, la manipulación, la obligación, la presión que han puesto sobre nuestras vidas. Líbranos de eso, Señor. Produce en nosotros salud frente a este tema. Danos sanidad, Señor, en cuanto a nuestro corazón y el tema de la generosidad y el dar. Que no estemos, Señor, heridos o amargados o ofendidos, sino que hoy, Señor, produzcas en nosotros libertad, perdón, que podamos perdonar a aquellos que nos han causado estas heridas y que podamos tener un corazón sensible a tu voz en este tema práctico, pero que refleja tanto tu gracia y tu amor. Gracias por cada comunidad cristiana que es sana en este aspecto, Señor financiero. Gracias por toda la transparencia que hay en la rendición de cuentas frente a los temas de la generosidad cristiana. Mire, gracias, Señor, porque en el modelo que vemos en la segunda carta, pues vimos a Tito y a dos de sus colaboradores
yendo para recoger este tema y llevarlo a Jerusalén y dar cuentas de esto, y cómo el carácter de ellos estaba vinculado a este tema de la generosidad cristiana. Que hoy podamos seguir el mismo modelo de transparencia, de credibilidad, que podamos seguir este mismo modelo de administración sabia, del que las cosas se llevan a cabo como se propusieron. Ayúdanos en todo esto, Señor, en las iglesias cristianas, y que podamos ser un testimonio al mundo de que aunque no manejemos tan los grandes recursos que se manejan en esta tierra, sí los manejamos dándote gloria a ti, Señor Jesús, reflejando tu carácter, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Arturo. Como siempre, nos hablas con mucha claridad y nos das temas para reflexionar, para pensar y meditar y pedir la guianza de Dios en estas cosas. Solamente como una manera de reafirmación, quizás enfatizar alguna de las cosas que estuviste diciendo del capítulo 8. Habla de la gracia dada a las iglesias de Macedonia y después describe la condición en que estaban. Dice, que en grande prueba de tribulación, y luego hace el contraste de esa situación, la abundancia de su gozo. O sea, en grande, profunda, grande necesidad, pero abundancia de gozo. Ah, y luego dice, en su profunda pobreza había abundancia de riquezas en su generosidad. Y es algo que yo creo que necesitamos meditar, pensar, y decir, Señor, obra en mí esto cuando esté en esta situación. Y después habla del versículo 3, porque doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eh, en profunda pobreza dieron más de lo que podían, o de lo que naturalmente o física, materialmente podían haber dado, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en esto. A veces, cuando había una necesidad y Dios trata con nosotros para contribuir, a veces nos dice, Señor, pero es que no es tanto el agrado, no es tanto el gozo, pero necesitamos aprender que cuando Dios nos guía, entonces necesitamos hacerlo. Y no como lo esperábamos. Pablo no esperaba la respuesta de las iglesias como sucedió. Ah, y la clave para mí, la clave principal de todo esto, dice, se dieron primeramente al Señor. Y lo que hablabas de manipulación, que a veces nos hacen sentir culpables o las emociones o X, la clave es necesitamos, si nosotros vamos a darnos al Señor primeramente. Y si nosotros estamos pidiendo ofrenda, es decirle a la gente, oren, usted platique con Dios y deje que Dios le diga qué es lo que debe hacer o qué es lo que Él quiere que usted haga. Y luego a nosotros, se dieron a nosotros por la voluntad de Dios. El versículo 9 nos habla, Cristo es el ejemplo de la generosidad. Y después el versículo 12, porque primero hay la voluntad dispuesta, esta será acepta según lo que uno tiene no según lo que uno no tiene. Entonces, son principios que no solamente se aplican a la generosidad en cuanto a finanzas, sino tu oración, lo que habías dicho es al perdón, al amor, a todo. Jesús dijo, las epístolas hablan, dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Cuando habla acerca de la relación familiar, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces, la generosidad va más allá de las finanzas, va en nuestra relación y el trato que nosotros damos
a otras personas. Y una vez más, gracias. Gracias, Arturo, Ah, por tu ah, exposición, por tu explicación y el corazón con el cual lo haces. Es con mucho gusto. Excelente resumen, sí, una carta única en este tema. Gracias al Señor por ella. muchas gracias por la enseñanza, Pastor Arturo, muy clara, muy práctica y muy profunda. Y también muchas gracias por su comentario, Pastor Humberto. Y también recordarles que vamos a continuar con la tercera sesión de Segunda de Corintios, así que no se la puede perder. Y un comentario final, cuán importante es vivir los principios del reino y tener la motivación correcta, como el pastor Arturo nos lo había mencionado. Bueno, pues gracias, Pastor Manuel, gracias por estar aquí. Pastor Humberto, Pastor Arturo, qué buena exposición y qué buenos comentarios. Muchísimas gracias a todos y a ustedes que nos están viendo, les damos las gracias por tener hambre, hambre y sed de la palabra. Necesitamos seguir creciendo y estos son recursos. Qué bendición todos los recursos que tenemos. Yo los disfruto, yo aprendo tanto de cada uno de los maestros, de cada una de estas clases y les recomiendo que los comparta con otros. Hagamos de todos estos recursos. Tenemos más de 400 videos en el canal de YouTube para equipar el pueblo de Cristo. Entonces, ayúdenos a compartirlos, poniéndole un me gusta, poniéndole comentarios, compartiéndolo con otros. Estos recursos están abiertos para todo el mundo en cada rincón de la tierra. Entonces, únase a nuestra misión y que el Señor les bendiga.